Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Un matrimonio entre Manuel García y Rosa Sarmiento consagrado por conveniencia por parte de sus familias. Que luego de 8 meses aproximadamente de esa unión forzada, vino la separación. Y un mes después nacía Rubén Darío un 18 de enero de 1867 en un pueblecito de Nueva Segovia, llamado hoy Metapa. Desde pequeño, la poesía corría por sus venas, aprendió a leer a su corta edad de 3 años. Fue criado como hijo por sus tíos abuelos, el coronel Félix Ramírez y de su esposa doña Bernarda Sarmiento. Para él, ellos eran sus padres. La imagen de su madre se había borrado por completo de su memoria. En sus libros de primeras letras se leía la conocida inscripción: si este libro se perdiese, como suele suceder, suplico al que me lo hallase, me lo sepa devolver. Y si no sabe mi nombre aquí se lo voy a poner, Félix Rubén García. Escribía numerosos versos para celebraciones regionales, y antes de sus 13 años, algunos fueron publicados en un periódico de la ciudad de Rivas llamado El Termómetro, que decían: murió tu padre, es verdad, lo lloras, tienes razón, pero ten resignación que existe una eternidad donde no hay penas. Y en un trozo de azucena moran los justos cantando. Desde entonces, comenzó a ser conocido como el poeta niño en toda Nicaragua, y poco a poco en el resto de los países de la región centroamericana. A los 14 años fue invitado a participar en la redacción de un periódico llamado La Verdad, que era de oposición al gobierno de la época. La adolescencia le llegó de golpe y con ella el amor, un tanto imposible pues se trataba de su prima lejana Isabel, a quien llamaba Inés. De ella habla en su cuento Palomas Blancas y Garzas Morenas. Le declaró su amor bajo la luz de la luna, que por obvias razones fue rechazado. Este fue el primer desamor del poeta, donde él lloró amargamente. Por este tiempo llegaron a León unos hombres políticos, senadores, diputados, que sabían de la fama del poeta niño. Lo conocieron e hicieron que recitara versos. Sugirieron que era preciso que fuera a la capital. La mamá Bernarda le echó la bendición y él partió hacia Managua. Managua, creada capital para evitar los celos entre León y Granada. Así, pues, las frecuentaciones de Rubén Darío a la capital eran con gente de intelecto, de saber, de experiencia, y por ellos consiguió que se le diese un empleo en la Biblioteca Nacional. Allí pasó largos meses leyendo todo lo posible. En 1882, a la edad de 15 años, viajó a El Salvador. Era la primera vez que abandonaba su país, y allí se presentó ante el gobernante, el doctor Rafael Saldívar. En 1883, de regreso en Nicaragua, reanudó sus amoríos con Rosario Emelina Murillo, a quien llamó Garza Morena. Fue de ella de quien recibió sus primeros besos. Tanto fue el amor que le tenía, que se había empeñado en casarse con ella, y no fue sino por sus amigos que decidieron enviarlo a El Salvador, para que se despojase de esa idea. A la vez consiguió en El Salvador un empleo en la Secretaría Presidencial. Escribió allí en periódicos semioficiales versos y cuentos y uno que otro artículo político. Este trabajo le daba lo suficiente para vivir con cierta comodidad. En 1886, a causa de su desilusión amorosa, Rubén decidió salir del país, pero no sabía a dónde dirigirse. Se encontraba en ese entonces en Managua el general y poeta salvadoreño Juan Cañas, y entre él y otros amigos le arreglaron a Rubén Darío un viaje a Chile, siendo la primera vez que éste visitaría tierras chilenas. Como esperanza llevaba consigo 2 cartas que le dio el general Cañas, una para un joven que había sido íntimo amigo del general y que residía en Valparaíso, Eduardo Poirier, y otra para un alto personaje de Santiago. Llegando a Chile,
Gracias a la recomendación de estos personajes chilenos entró Darío inmediatamente en la redacción de La Época, que dirigía el señor Eduardo McClure, y desde ese momento se incorporó a la joven intelectualidad de Santiago, Pedro Balmaceda, Luis Orrego Luco, Jorge Uneus Gana, Alberto Blest, Manuel Rodríguez Mendoza, Narciso Tondró, entre otros. Allá en Chile también tuvo colaboraciones en El Heraldo de Valparaíso y en La Libertad Electoral de Santiago, donde aparece su artículo Catulo Méndez, SIC, Parnasianos y Decadentes. De su estancia en Chile, son fruto varios de sus libros. En 1888, publicó su obra cumbre, llamada Azul, una antología de poemas y prosas que marcó el inicio del modernismo literario en Hispanoamérica. Azul se consagró como uno de los poemas más importantes de la época, y su nombre resonó en toda Latinoamérica y España. El 1 de mayo viaja hacia El Salvador, donde cuenta con la protección del general Francisco Menéndez, presidente de la República y partidario de ese entonces de la Unión Centroamericana, quien lo designa director del periódico La Unión, creado para difundir los principios integracionistas. El 21 de junio de 1890, Rubén Darío contrajo matrimonio en El Salvador con la escritora costarricense Rafaela Contreras Cañas, quien usaba el seudónimo Estella para escribir. Se habían conocido durante la infancia, en León, en casa de la tía Rita de Rubén. Por motivos políticos parten de El Salvador hacia Guatemala, ciudad que dio lugar a la boda eclesiástica, y luego viajaron a Costa Rica a reunirse con familiares de su esposa, y ahí nació su primogénito, Rubén Darío Contreras. Darío fue nombrado secretario de la delegación nicaragüense que iba hacia España al 6º centenario del descubrimiento de América. De regreso de su misión, en León, se entera que su esposa sería intervenida quirúrgicamente. Lamentablemente para el poeta, su esposa falleció un 26 de enero de 1893. Rubén, debido a sus responsabilidades, no pudo estar presente en la despedida de su esposa, lo cual lo llevó a sentir una profunda tristeza que desembocó en aproximadamente 8 días de ingesta constante de bebidas alcohólicas que lo hicieron perder la conciencia. Darío, en su obra Prosas profanas y otros poemas, le escribió un hermoso poema a Rafaela titulado El poeta pregunta por Estella. 2 meses después se casó en Managua con Rosario Emelina Murillo el 8 de marzo, en un matrimonio que denunció como unión forzada. Luego solicitó el divorcio y huyó a Francia. En 1899, en uno de sus viajes a España, conoce a Francisca Sánchez del Pozo, con quien nunca se casó pero convivió durante 16 años, era la hija del jardinero del rey. La conoce por casualidad en los jardines de la Casa de Campo de los Reyes de España. Luego de visitarla en varias ocasiones, Darío le propuso que vivieran juntos en Madrid, aceptando, y fue la cónyuge que más tiempo convivió con él. En sus versos la llamaba Lazarillo de Dios. Rubén, junto a su amigo Amado Nervo, le enseñaron a leer y fue la pareja más estable. Darío no pudo concretar su matrimonio con Francisca, debido a que Rosario nunca le dio el divorcio. Fueron tantos los intentos de Darío para casarse con Francisca que hubo una iniciativa de crear una ley llamada Ley Darío, que le proporcionaría la oportunidad de divorciarse. Sin embargo, no fue aprobada. Con ella procreó 3 hijos, de los cuales solo sobrevivió uno llamado Rubén Darío Sánchez, a quien cariñosamente le decía Guicho. Los siguientes años de su vida fueron un torbellino de viajes, experiencias y creación literaria. Entre sus obras más destacadas, 1896 publica su libro Prosas profanas y otros poemas. 1905 publicó su libro Cantos de vida y esperanza. Vivió en Chile, Argentina, España y Francia, donde se relaciona con los principales intelectuales y artistas de la época. Su obra se enriqueció con nuevas influencias, desde el simbolismo francés hasta la poesía parisina. El 7 de enero de 1916, regresó a León acompañado por su amigo, el médico Luis de Baile. Fue intervenido quirúrgicamente el 8 de enero sin conseguir mejoría. El 2 de febrero es nuevamente operado. 4 días después, el 6 de febrero de 1916 a las 7 de la tarde comienza su agonía, y a las 10:15 de la noche del mismo día, a sus 49 años de edad, en la ciudad que lo vio crecer, el corazón del poeta dejó de latir. La universidad, el gobierno y la iglesia le tributan una serie de homenajes que duran varios días y concluyen con su entierro al pie de la estatua de San Pablo en la Catedral de León el 13 de febrero.
Las razones de su muerte se relacionan con el desarrollo de cirrosis atrófica. Sin embargo, esta causa, aunque ampliamente aceptada según los resultados de la autopsia, no está libre de la duda de algunos que proponen alternativas: cáncer, intoxicación, infección intestinal, tuberculosis. Todas pudieron ser posibles por los largos viajes en barcos con condiciones precarias que el poeta realizó, y también Darío visitó muchas ciudades y estos viajes fueron constantes en sus últimos 10 años de vida. En sus estadías, ingirió variedad de alimentos, era un gourmet además de ser un consumidor de whisky, vino, ron y cerveza. Era un adicto a las pastas y las salchichas, los aderezos. Alimentos que ocasionaban intoxicaciones frecuentemente porque no eran bien manejados higiénicamente y eran causantes de muertes prematuras por disentería y trastornos digestivos, colitis, y otras afecciones del sistema digestivo y respiratorio. Pero en aquella época estas enfermedades mencionadas era una muerte poco digna para un bohemio, fue más lógico inventarle a Darío un alcoholismo que era enfermedad de bohemios. Nos seguimos preguntando, ¿cuál fue la causa real de la muerte del poeta más famoso del mundo de habla española? Fotos de Rubén Darío y cómo se sigue recordando a través de los tiempos. Rubén Darío partió dejando un legado inigualable, una obra poética vasta y trascendente que transformó la literatura en español convirtiéndose en un ícono del modernismo. Considerado el príncipe de las letras castellanas. Su muerte conmueve a la intelectualidad del idioma. En numerosísimos poemas, artículos y discursos se reconoce y exalta su excelente legado.